Deseo elegante, parte 6. Pasaron los días y finalmente se hacía oficial el comienzo del rodaje del programa. Como primera acción, Ji-won tenía que actuar a dúo y tener un mentor para que los guíe. Todos querían ser acompañantes de Ji-won, pero solo uno se ganó ese puesto. Jong-ho, en cambio, estaba muy celoso porque al principio Ji-won era muy tímido ante las cámaras, pero ahora actuaba como si estuviera acostumbrado. Es por eso que estaba frustrado, porque Ji-won estaba manejando muy bien la situación y sin la ayuda de So-yeon, algo muy contrario a él, que siempre dependió de su esposa. Jong-ho ahora se sentía mal por haber ignorado a So-yeon y recordaba las palabras duras pero reales de Sol-hye. Y se daba cuenta de que tiene razón, porque de no ser por So-yeon no hubiese llegado tan lejos, y se odiaba por sentir curiosidad por esa persona especial que ahora tiene Sol-hye. Luego de 8 horas en el trabajo, por fin Jong-ho podía descansar un poco, pero al revisar su teléfono vio un mensaje del investigador privado con 22 fotos anexas. Jong-ho, al ver esto, se dirigió hacia las escaleras de emergencia, sin percatarse que Ji-won lo había visto. Jong-ho abrió el archivo y en las primeras fotos solo habían fotos del estacionamiento donde estaba Wo-jae. Jong-ho pensaba que su obsesión por Sol-hye estaba haciendo que él haga tonterías, pero él solo quería protegerla del peligro. Jong-ho quiso pedirle al investigador que deje las cosas así como están, que él le pagará por la investigación que hizo, pero hasta ahí. Pensaba que ya era hora de dejar ir sus sentimientos por Sol-hye, pero de pronto, tras revisar las fotos restantes, se quedó perplejo, porque vio unas fotos de Wo-jae en una situación muy comprometedora con una mujer mayor. El investigador le dijo que al parecer él tiene una aventura con la señora para la que trabaja. Jong-ho pensaba que debía contarle a Ji-won lo que ocurría, pero se llevó tremenda sorpresa cuando Ji-won apareció como un fantasma detrás de él. Jong-ho casi muere de un infarto, pero Ji-won en cambio estaba muy molesto porque Jong-ho se había entrometido en la vida privada de su madre. Le quitó el teléfono y Jong-ho le gritaba que se lo devuelva. Trataba de explicarle que todo era un malentendido, pero las pruebas del delito eran evidentes. De pronto, en el forcejeo en el que Jong-ho quería quitarle el celular a Ji-won, terminó cayendo por las escaleras. Ji-won estaba asustado, sudaba frío y más al ver que Jong-ho quedó inconsciente por el golpe. De pronto Jong-ho recuperaba la conciencia. Estaba aturdido porque lo último que recordaba fue que estaba teniendo una discusión con Ji-won. Quiso ponerse de pie, pero al afianzar el brazo sintió un fuerte dolor porque se lo había roto. Jong-ho le pedía a Ji-won que llame a emergencias y él, acercándose a Jong-ho, le dijo que lo hará, pero a cambio él debía quedarse callado ante lo que vio y dejar de seguir a Sol-hye y preocuparse más por su esposa. Jong-ho se quedó impactado, pero al final Ji-won llamó a emergencias y con la voz entrecortada les pedía que envíen una ambulancia porque alguien había caído por las escaleras. Cuando la ambulancia llegó y las personas vieron cómo Jong-ho salía con su brazo roto, empezaron a murmurar que ahora su carrera está en peligro porque es un pianista y lo más esencial para un pianista son sus manos. Incluso ahora el programa de televisión podría estar en riesgo por ello. Ji-won solo escuchaba lo que estas personas decían, así que decidió irse a una esquina en donde nadie pueda verlo. Revisaba el celular de Jong-ho y ahí vio que tenía un montón de fotos tomadas por el investigador y se alegraba de que Jong-ho no hubiese muerto con esa caída, porque de seguro lo culparían a él, pero no sentía pena ni remordimiento por haberlo lastimado. Lo que sí le preocupaba es que So-yeon se entere de que él fue el culpable de que Jong-ho arruinara su carrera. Además de eso, también arruinaría el plan de Sol-hye de volverlo una estrella, y si esto sale mal, su padre de seguro le daría una paliza inolvidable. Mientras revisaba ese celular y trataba de poner su mente en otras cosas, de pronto vio que Jong-ho en realidad no estaba tras su madre, sino más bien tras Wo-jae. Ahí se dio cuenta que quizás la conversación que ellos tuvieron hace unos días tuvo que ver mucho en la decisión que había tomado de investigar a Wo-jae. Incluso en una de esas fotos aparecía Wo-jae saliendo del bar de Jeolji. Ahí se dio cuenta de que en realidad Wo-jae sí conocía a ese hombre y que de seguro se enteró que Sol-hye fue a verlo, así que decidió ir a buscarlo, ya que Jeolji es la única persona que parecía saber más de Wo-jae. De
pronto, en una de las fotos vio cómo Go-jae sacaba una pala de su auto y se dirigía a dicha montaña en ese pueblito, algo que obviamente no era una simple excursión, pero no sabía a qué había ido Go-jae a ese lugar y qué tipo de hombre es en realidad, aunque al parecer Go-jae sí es alguien de cuidado, porque en algún lugar de la ciudad, Go-jae ya había atrapado a ese investigador. Lo estaba torturando para que le diga quién lo ha estado siguiendo o para quién trabaja él. Hace unas horas Go-jae estaba en su solitaria habitación. Descansaba, pero de pronto recordó que tenía el día libre. Por eso quiso hacerse cargo de lo que tenía pendiente. Mientras tanto, en el garage, el hombre que lo estuvo siguiendo estaba muy nervioso, porque Jong-ho no había respondido las llamadas y quería saber si él desea que continúe con su trabajo o no. Mientras revisaba su celular, no se percató que alguien estaba detrás de él y le quitaba el teléfono. Era Go-jae, quien al ver la foto pensó que quizás Hee-won y Sol-hye le habían puesto un espía. El hombre, aprovechando el descuido de Go-jae, quiso salir corriendo, pero Go-jae es un tipo rápido. Lo atrapó enseguida como si fuera un simple ratón. Go-jae, al ver que todo el mundo lo observaba, decidió llevar a este hombre a su habitación. Al entrar, el hombre entró en pánico, porque la habitación estaba vacía. Solo había un par de maletas. De pronto vio cómo Go-jae arrastraba una pala hacia él. El hombre estaba muerto de miedo y le explicaba que él solo está cumpliendo con lo que le ordenaron. Y así este tonto decidió mentirle, decirle que fue Hee-jeon quien lo había contratado. Pero Go-jae no le creyó nada. Obviamente él sabía perfectamente que su Sugar Mami no lo va a traicionar, porque tenían un trato, que él se quedaría callado y no le diría a su marido sobre la cuenta clandestina que tiene ella para sobornos, y le confesaba que es el chofer personal de la mujer que él menciona. Go-jae, colocándole la pala en la frente, le preguntaba: ¿quieres vivir, verdad? Si así lo quieres, dime quién te envió. Y en pocos minutos este hombre estaba cantando como un gallo. Al final el hombre le contó que fue Jong-ho quien lo había contratado, pero no conocía quién es ese tal Jong-ho. Go-jae, después de que le contó la verdad, le pidió que se marche. El hombre se sorprendió porque pensó que Go-jae lo iba a enviar a visitar a San Pedro, pero como no iba a tentar al diablo, salió corriendo antes de que le dieran chicharrón. Por otro lado, Sol-hye llegaba hasta donde estaba Hee-won. Muy asustada le preguntaba si había visto el artículo en donde mencionan que Jong-ho está gravemente herido. Ella no había podido contactar con ninguno de ellos. De pronto, Hee-won le mostró la imagen de Go-jae sosteniendo una pala y subiendo a esa montaña. Sol-hye, aunque se sorprendió por eso, de lo que se percató es que él tenía el celular de Jong-ho y quería que Hee-won le cuente cómo es que llegó a sus manos. Hee-won terminó confesándole que por esto terminó empujando a Jong-ho por las escaleras. Sol-hye estaba en shock. Rápidamente se llevó a Hee-won para que le dé una explicación de lo que había ocurrido exactamente. Sol-hye no podía creer que su niño haya hecho semejante locura. Hee-won le contaba que descubrió que Jong-ho estaba investigando a Go-jae y había tomado fotos donde estaba su madre, así que se enojó. Y mientras luchaban por el celular, Jong-ho cayó por las escaleras. Sol-hye esperaba que él le diga que fue solo un accidente, pero Hee-won le continuaba explicando que cuando lo vio caer, aunque no fue su intención empujarlo, fue como si él lo hubiese hecho, más porque no sentía ni una pizca de culpa por lo que pasó. Ese sentimiento le hacía pensar que en realidad él es una mala persona, pero lo único que pensaba en estos momentos era que su papá lo iba a maltratar y So-jeon lo va a despreciar, o peor, que ella se decepcione de él. Hee-won entre lágrimas le confesaba que solo salió huyendo de ahí como un cobarde. Sol-hye se daba cuenta que Hee-won estaba demasiado nervioso porque incluso se estaba lastimando las manos él mismo. Sol-hye, preocupada, le decía que tiene que corregir esos malos hábitos y lo consolaba diciéndole que todo va a estar muy bien. Por ahora lo iba a llevar para que coma algo, ya que ni siquiera había podido probar bocado. Mientras tanto, en el hospital, Jong-ho aparecía con su brazo vendado. Se encontraba ya con su esposa So-jeon, quien estaba molesta, y sin darle chance a que le diga, le dio una bofetada. Lo lanzaba al suelo y la pobre So-jeon de la preocupación ni se dio cuenta de que tenía los zapatos de diferente color. Todos en el hospital estaban asombrados. Jong-ho le pedía que se calme, pero ella estaba como un volcán activo, porque su esposo no fue capaz de contarle lo que había ocurrido. Tuvo que enterarse por la prensa de lo
que le había pasado. Jong-ho no quería hablar con ella en ese momento y menos en un hospital, pero de pronto vio cómo So-yeon lloraba, porque ella se había preocupado muchísimo por él. Jong-ho la consolaba diciéndole que solo fue un golpe leve, que pronto estará bien y podrá seguir tocando el piano. So-yeon estaba devastada. Jong-ho le explicaba que si no le avisó fue porque perdió su celular. Jong-ho de pronto notó que So-yeon, esa mujer que siempre se ha preocupado mucho por su apariencia, esta vez ni siquiera se había dado cuenta de cómo estaba vestida, y con esto le pedía disculpas a su esposa So-yeon, y ella también se disculpaba por haberlo golpeado, pero bien merecido que se lo tenía. Y gracias a eso le reinició el sistema, porque este le pidió perdón a su esposa por lo mal que la ha estado tratando todo este tiempo, y ahora sí parece que por fin lo entendió. Ya más tarde, So-yeon llamó a Sol-hye para informarle que Jong-ho está bien y que ya después se van a comunicar con ellos. Sol-hye le contó a Ji-won que todo está muy bien y que al parecer Jong-ho no le contó a So-yeon nada de lo que pasó. Ji-won, al escuchar esto, se puso a llorar como un bebé y a su vez también devoró la comida, pues seguramente sintió mucha culpa. Luego de haber comido, Sol-hye le pidió a Ji-won que vaya a su casa y que descanse para que mañana vaya a la universidad relajado y que ya luego se verán. Pero Ji-won, muy nervioso, le decía que no le gustaría estar en casa solo y como sus padres estaban de viaje y no regresarán hasta mañana, quería que ella lo acompañe y le expresaba que no es que tenía segundas intenciones, sino que simplemente se siente solo. Sol-hye lo comprendía, así que decidió acompañarlo a casa. Un poco después, Sol-hye y Ji-won ya llegaban a casa. Le pedía disculpas por el desorden que había. Le expresaba que respetaba que ese es el lugar de trabajo, ya que ella ahí le da las clases, así que no había ninguna mala intención. Pero Sol-hye jamás lo malinterpretó, así que le pidió que se relaje. Ji-won, como había estado tan preocupado, ni siquiera había limpiado su habitación. Le pidió que esperara mientras él ordenaba. Sol-hye, al verlo ordenando tan nervioso, también estaba poniéndose nerviosa. Así que en vez de eso le pidió que le dé algo de ropa para estar cómoda. Ji-won no sabía qué darle. Pensaba que cualquier cosa que le dé ella lo va a malinterpretar, pero no sabía que en realidad Sol-hye lo veía como un niño inocente, inexperto pero a su vez tierno. Sol-hye, que nunca había estado en el cuarto de Ji-won, se recostaba en la cama. Era muy suave y a su vez sentía la casa tan vacía y tan tranquila y no entendía por qué Ji-won no quería estar solo ahí. Al final él entregó un par de prendas cómodas. Ella, en agradecimiento, le dio un beso y le preguntaba a manera de broma si es que desea comer algo, pues como habían cenado algo picante, era hora de algo dulce. Así nuevamente este par terminaron comiendo un postre muy dulce. Sol-hye se daba cuenta que este muchacho era muy feroz, más que un tigre, y que tratar de apaciguarlo era complicado, porque él no se cansa, y pasaron toda la noche haciendo cardio. Por otro lado, Jong-ho ya salía del hospital con un nuevo celular, y como no podía movilizar muy bien su mano, este terminó cayéndose. Jong-ho estaba muy preocupado. Recién había comprado un nuevo celular para poder recibir las llamadas de So-yeon, y si nuevamente se le daña, de seguro se va a enfrentar a la furia de su esposa. De pronto alguien lo recogió y se lo entregó. Jong-ho le daba las gracias, pero se sorprendió, pues al ver quién le había pasado el celular que se le cayó, se fue para atrás, porque era nada más y nada menos que Woo-jae. ¡Ya valió! Por otro lado, So-yeon hablaba con Sol-hye para comentarle que ahora que Jong-ho estaba indispuesto y no podía unirse al show, la posición de Ji-won era un poco insegura, pero que no tenía nada de qué preocuparse porque ella, al ser su mentora, se ocupará de cuidarlo especialmente, porque confiaba en el talento que él tiene y la actitud para poder sobresalir. Además, le había prometido convertirlo en una estrella y lo logrará. Sol-hye sintió en esta conversación algo extraño, hasta que de pronto So-yeon le dijo que ya que ella le había causado tantos problemas en el pasado, piense en esto como si le estuviera pagando esa deuda, y a su vez se disculpaba por todo lo que le había hecho. Sol-hye no supo qué decirle más que un gracias, y así finalizó la llamada. So-yeon, después de haberse disculpado con ella, se sintió aliviada, porque finalmente había dejado de ser una villana, y su corazón por primera vez se sentía en paz, aunque ya se preguntaba, ¿dónde está Jong-ho?
El pobre Jong-ho estaba frente a un lobo feroz. Woo-jae se acercó a él contándole que vio el artículo en el cual lo habían herido. Jong-ho le daba las gracias y le decía, si es que es un fan de él, que le disculpe que está ocupado y no podía atenderlo en este momento. Pero Woo-jae, a quien no le gustan los rodeos, le dijo directamente que ya había descubierto al hombre que lo había estado siguiendo por órdenes de él. Le contaba que él también había hecho sus propias investigaciones sobre él y supo que estaba en la misma orquesta que Sol-hye y su esposa. Y con indirectas le dijo que ya que al parecer todo lo que él está haciendo es por Sol-hye, debería haberla buscado a ella o quizás a su esposa. Jong-ho entró en pánico y le gritaba que ellas dos no tienen nada que ver con lo que él estaba haciendo, que las deje en paz. Woo-jae quería que le diga entonces por qué lo había mandado a espiar, a menos de que haya sido la misma Sol-hye quien se lo pidió. Jong-ho le dijo que de ninguna manera, ninguna de las dos es culpable de nada. Él lo había hecho por sí mismo. Al final, ante la amenaza de Woo-jae, Jong-ho le contó que sentía algo por Sol-hye. Incluso siendo un hombre casado, aún sentía algo por ella. Y que cuando se enteró de que él fue su primer amor, quiso investigarlo para saber qué clase de persona era. Pero al darse cuenta de que fue una mala idea, quiso poner fin a esa petición. Y como se había lesionado, ya no tuvo tiempo para hacerlo. Jong-ho pues sentía claramente la mirada penetrante de Woo-jae. Se arrepentía de haberse metido en la boca del lobo y tenía miedo de que este hombre pueda tomar represalias por lo que había hecho. Y aunque era vergonzoso, le dijo que todo lo que estaba en su celular, las fotos y la información, únicamente las había visto él. Y que no le dirá a nadie, que mantendrá su boca bien cerrada. Pero que por favor no le hagan nada, ni a él, ni a su esposa, ni a Sol-hye. Pero Woo-jae tenía otros planes para él. Y no le importaba si se enteran de que él es el amante de Hee-jeon. Lo que sí le preocupaba era la foto en donde él aparecía con una pala. Y por eso le iba a pedir algo. De seguro para él no será tan difícil hacerlo. Jong-ho ante estas palabras se dio cuenta de que realmente había cometido un grave error. Y ahora estaba a la merced de un tipo malo. Mientras tanto, en la habitación de Hee-won, él observaba fijamente la foto de Woo-jae, que estaba con una pala, y le causaba curiosidad. Sol-hye, que antes no se percató de esa foto, ahora sentía mucha intriga, porque en esa foto parecía bastante peligroso. Hee-won le comentaba que como no lo veía con alguna bolsa en la mano, debe ser porque ya había acabado de antemano de enterrar algo, o quizás solo revisaba algo que ya había enterrado hace tiempo. Sol-hye de pronto se dio cuenta de que la montaña en donde estaba Woo-jae era la misma en la cual ellos solían pasar tiempo juntos, el mismo lugar en donde la había conocido. Sol-hye quería verificar si sus sospechas eran infundadas, así que le pidió a Hee-won que la acompañe. Luego de realizar un largo viaje, llegaban finalmente a ese pueblito. Hee-won de pronto empezó a recordar su niñez con su madre y los momentos felices. Y en uno de esos recuerdos, vio la imagen de Woo-jae, dejándolo muy asombrado, pero a su vez no le mencionó nada a Sol-hye. Actuó como si nada estuviera ocurriendo. Sol-hye, en cambio, sabía que él había estado de pequeño en este lugar. Le preguntaba si recordaba algo de ahí, pero él simplemente le dijo que lo único que tenía en su mente era el sonido de ella tocando la viola. Ya para cambiar de tema, Hee-won observó una pala a lo lejos y decidió tomarla por si acaso les toque cavar en la montaña, aunque en realidad esperaba no tener que usarla. Hee-won, aunque trataba de mostrar tranquilidad, no entendía por qué su memoria le había mostrado una imagen de Woo-jae. Recordaba que quizás las palabras que le dijo esa vez este hombre no eran del todo vacías, y ahora le llegaba una duda más, y era qué había pasado exactamente entre él y su madre en ese tiempo. Por otro lado, Hee-jeon estaba manejando muy furiosa, porque minutos antes, durante su viaje, había escuchado a las mujeres que se dicen sus amigas de la alta alcurnia hablar mal de ella, de que no podían creer que ella en realidad fue a ese viaje, que de seguro su marido la ha obligado a asistir, porque necesita conseguir favores de ellos. Incluso comentaban que la relación de ella y su marido no es tan buena, y que era cuestión de tiempo para que eso termine. Esas mujeres incluso rumoraban que Hee-jeon seguía con su marido solo por su hijo Hee-won.
Además comentaban que Cheotang en realidad se había metido con ella siendo una mujer del campo rural solo para molestar a su padre, y que ya cuando ella quedó embarazada no tuvo de otra que casarse con ella. Eso sí es tener suerte, decían ellas, ya que había ganado a un millonario. La discriminaban incluso hasta por la manera en que vestía. Hee-jeon, al escuchar todo esto, estaba muerta de furia, así que decidió irse de ese lugar. Manejaba frustrada por todas las barbaridades que habían dicho esas mujeres, aunque en el fondo sabían que todo lo que habían dicho en realidad no es una mentira, porque su matrimonio fue un acuerdo mutuo. Se iban a usar el uno al otro. Sin embargo, Hee-jeon cada vez se sentía más hundida en el infierno. Se arrepentía de haber confiado en las palabras dulces de ese hombre, porque las había confundido con amor. Aparte de eso, estar embarazada de Hee-won le complicó mucho más las cosas para ella. Hee-jeon ya manejaba tan descuidadamente que ni siquiera se dio cuenta de que un automóvil iba a impactarla. Mientras tanto, Hee-won y Sol-hye subieron a la montaña. Llegaron justo al lugar donde siempre pasaba Go-jae. Ahí encontraron un lugar cubierto de hojas caídas y con señales de que ya había sido cavado recientemente. Hee-won tomó la pala. Empezó a cavar para averiguar qué es lo que estaba ahí escondido. Sol-hye se sentía confundida porque aunque ella le había pedido a Hee-won que la acompañe, sentía que algo no estaba bien. Hee-won, mientras cavaba, le decía que estaba seguro que Go-jae había enterrado algo ahí, y como ella le había dicho que ese lugar era muy importante para él, de seguro es porque lleva mucho tiempo enterrado. Sol-hye de pronto recordó las palabras crueles que Go-jae le había dicho en esa montaña no hace mucho. No podía creer que una persona como él, que la ayudó durante todo ese tiempo, sea alguien malo, pero recordaba que él nunca quería que ella esté en ese lugar, ni mucho menos se quede ahí sola. Ahora se daba cuenta de que quizás él en realidad lo único que quería era llevarse bien con ella para que no descubra su secreto. Y es porque estaba protegiendo ese lugar. Hee-won no entendía a qué se refería hasta que ella le dijo que en realidad Go-jae aparentemente no fue una persona dulce y amable con ella porque le gustaba, sino porque la estaba vigilando. De pronto Hee-won parecía haber encontrado algo, y era como un tipo de lona azul. Era difícil de saber qué había dentro. Sol-hye, como ya habían cavado bastante, le pedía descansar un poco, y además estaba a punto de llover. De seguro iba a ser muy difícil luego regresar, pero Hee-won no quería irse sin averiguar qué es lo que escondía Go-jae. Le contaba que quería saber más sobre él, porque no sabía qué había ocurrido en el pasado cuando él conoció a su madre, y de por qué había recordado su rostro hace un momento. Sol-hye, a pesar de que él fue duro con ella, quería saber el por qué siempre él protegía ese lugar. ¿Por qué siempre cuando estaba ahí tenía su expresión triste? Y sobre todo, quería saber el por qué se había forzado a salir con ella sin sentir nada. De pronto recordaba que ella una vez le preguntó por qué todos los días lluviosos llegaba a ese lugar como si hiciera algún tipo de rito conmemorativo. Y recordó entonces que Go-jae le dijo que él todo lo hacía por sus padres, ya que ambos estaban muertos. Al recordar esto, Sol-hye se lanzó sobre Hee-won para que no siga excavando más. Pero en ese intento, el celular de uno de los dos cayó directamente al hoyo, en donde se encontraban cadáveres humanos. O bueno, más bien, huesos. Mientras tanto, Hee-jeon despertaba en la habitación de un hospital. No entendía qué había pasado hasta que de pronto vio a Go-jae. Le explicaba que había tenido un accidente, pero gracias a Dios no fue grave. Pero al ver que su esposo y su hijo no contestaban, decidieron llamarlo a él en su lugar, ya que fue el único que atendió las llamadas. Hee-jeon, que estaba furiosa, lo único que quería era regresar a casa, pero Go-jae la enfrentaba. Le preguntaba si acaso estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Ella le gritaba que de ser así, ¿qué podría ser él? Pero Go-jae, acercándose a ella, le decía que simplemente está decepcionado de ella. Hee-jeon, al escuchar esto, le dijo que no había bebido, solo aumentó la velocidad de su coche. Go-jae quería que ella descanse, después de todo tuvo un accidente y tenían que hacerle una serie de pruebas. Hee-jeon, con lágrimas en los ojos, le decía si acaso no estaba preocupado por ella, pero esta vez él le dijo que no es ni su esposo ni su hijo, ni siquiera parte de su familia, pero el único que está ahí con ella es él. Y sin decirle nada más se marchaba esperando que esta necia descanse.
Mientras tanto, Ji-won no entendía por qué ella había actuado de esta manera, hasta que Sol-hye le contó el motivo. Ji-won le pedía reportar a la policía esto, pero ella se negó. Pero Ji-won sabía perfectamente que esto no es algo normal y que no podían encubrir un crimen. Pero ella estaba tan confundida, no sabía qué hacer. Ji-won, en cambio, estaba molesto, porque no podía permitir que un hombre como ese esté cerca de su familia. Sol-hye le explicaba que de seguro esos huesos humanos eran de los padres de Go-jae, ya que cuando lo conoció en la montaña siempre iba a ese lugar a celebrar un rito conmemorativo. Este lugar es como una tumba a la cual siempre él visita. Ji-won ante esto seguía pensando que de seguro él fue quien mató a sus padres, pero Sol-hye se negaba a creerlo. Además le decía que cuando sus padres habían fallecido, él era simplemente un estudiante de secundaria, y cuando su madre desapareció él había estado en el ejército, por lo que es imposible que él mismo los haya eliminado y enterrado en ese lugar. Y aunque no sabía qué era lo que en realidad pasó en ese lugar, de lo que sí estaba seguro es que Go-jae está vigilando los cuerpos enterrados en esta montaña, porque tiene miedo de que puedan ser descubiertos por alguien. Le explicaba a Ji-won que no podían decir nada a la policía, porque si Go-jae se entera, podría pasar algo malo, y ella le tiene más miedo a él que a un par de esqueletos. Por lo que ahora lo que tienen que hacer es nuevamente enterrarlos para que Go-jae no se dé cuenta, y esperar para poder actuar. Después de haber descubierto algo tan tenebroso como lo que vieron, Sol-hye no sabía qué hacer. Incluso pensaba que hubiera sido mejor no descubrir nada de esto, y ya no sabía cómo actuar a partir de ahora frente a Go-jae. Por otra parte, Jong-ho ya empezaba a trabajar bajo la petición de Go-jae, quien le había enviado las fotos de un hombre que al parecer es adicto al juego. Go-jae le había pedido a Jong-ho que le ponga un investigador privado a la persona que le enviará, y ya después de eso le dirá cuál es el siguiente paso a seguir. Y si todo sale conforme a lo planeado, esto terminará sin tener problemas ni inconvenientes. En pocas palabras, Jong-ho tenía que encargarse de hacer un negocio sucio en vez de Go-jae. En eso, So-yeon aparecía preguntándole qué estaba haciendo, poniéndolo muy nervioso. Y aunque él se excusaba que era que su brazo le dolía, So-yeon lo consolaba, diciéndole que muy pronto volverá a tocar el piano y hacer lo mismo que antes. Jong-ho trataba de pensar que solo en unos días podrá vivir nuevamente una vida tranquila y olvidarse de todo, y concentrarse solo en hacer feliz a su esposa, sin tener que estar pensando en qué podría hacerle Go-jae, pues él prometió dejarlo en paz después de esto. A la mañana siguiente ya regresaba Ji-won y Sol-hye a casa. Él aún estaba muy preocupado y asustado porque no sabía si hicieron lo correcto en enterrar nuevamente esos cadáveres y no decirle nada a la policía. Pero Sol-hye le decía que no iban a permanecer callados para siempre. Solo necesitaban tener pruebas para poder culpar a Go-jae, porque si llega a ser cierto de que él es el culpable de la muerte de sus padres, la madre de Ji-won corría peligro. Y Ji-won, al escuchar esto, estaba furioso y se marchaba. Ya en el auto, Ji-won sabía que Sol-hye tiene razón. No podían hacer nada sin pruebas. Y para poder sacar a relucir ese crimen, tendría que confesar todas las verdades, como lo que ocurrió con Jong-ho en las escaleras, y sobre el amorío de su madre con Go-jae. También sabía perfectamente que su madre en sí es la rival de Sol-hye por haberle quitado a la persona que le gustaba, por lo que entendía que Sol-hye no tenga sentimientos hacia ella, pero él es su hijo y tiene que proteger a su madre. De pronto decidió revisar su mensaje por si habían llamadas perdidas, y así se enteró de lo que había ocurrido con su madre. A las pocas horas, Ji-won llegaba al hospital preocupado por su madre porque se supone que ella estaría con su padre, ya que se habían ido juntos. Ji-yeon le preguntaba el por qué estaba tan despeinado y mojado, pero él no quería contestar esas preguntas, sino más bien quería saber qué había ocurrido. Su madre le decía que de seguro su padre debe estar borracho y no se enteró de lo que le ocurrió, pero ella lo único que quería saber es por qué no le había contestado sus llamadas. Ji-won simplemente le dijo que estaba un poco ocupado y quería ver si no estaba herida en algún lado, pero esta vez ella lo rechazó abiertamente, gritándole que Go-jae fue el único que se preocupó por el accidente que ella tuvo y estuvo ahí junto a ella. Él se disculpaba, pero su madre lo culpaba de haber estado sola toda la noche sin un familiar que la acompañe. Ji-won ya estaba harto. Estaba cansado de todos los reclamos de su madre, porque no podía creer que amar a su madre sea tan difícil. Así que al final terminó enfrentándola. Le preguntaba si alguna vez había conocido a Go-jae en el pasado, porque de repente él había tenido un recuerdo de su infancia en donde Go-jae parecía leyéndole un libro.
Le decía que sin importar lo indiferente que sea con él, ella nunca se hubiese atrevido a dejar a su hijo pequeño con un estudiante de secundaria que no conoce. Así que la única explicación es que su madre había conocido en el pasado a Go-jae. Hye-jeon no iba a responder a esa pregunta, ni mucho menos en el estado en el que estaba. Y obviamente le dijo que fue la señora Shin quien le había presentado a Go-jae. Y le gritaba, ¿si acaso ya no siente pena por ella? Hye-won de pronto decidió no contestar y más bien salió corriendo de la habitación. Necesitaba marcharse antes de lastimar más a su madre con sus palabras. Pero de pronto en los pasillos se chocaba con Go-jae, el cual le preguntaba qué le había ocurrido. Hye-won no le respondió y simplemente le pidió que se aleje, que lo deje tranquilo. Pero Go-jae no lo iba a dejar conducir así y decidió llevarlo él personalmente a casa. Hye-won no podía sacar de su cabeza las imágenes de esos esqueletos en la montaña y tampoco su recuerdo de la infancia. Esto le hacía creer que la única forma en que todo vuelva a la normalidad es que Go-jae desaparezca para siempre. Y qué mejor oportunidad que ahora que él estaba bajando las escaleras. Lo único que tenía que hacer es darle un empujoncito y todo volverá a ser como antes. Pero no se atrevió, porque recordó las palabras de Sol-hye y además tenía muchos recuerdos de su infancia. Go-jae quería saber qué le pasa, pero esta vez Hye-won decidió salir corriendo. Horas más tarde llegó a casa de Sol-hye. Ella se preocupó al ver cómo temblaba. Le preguntaba si es que había ocurrido algo. Hye-won le contó que estaba asustado. Horas después, Sol-hye logró que él se tranquilizara y le cuente lo que había ocurrido. Como su ropa estaba sucia, no tuvo más remedio que darle un poco de ropa de ella. Hye-won estaba preocupado y le preguntaba a Sol-hye qué harán a partir de ahora. ¿Y si acaso es malo que él quiera que su madre se aleje de ese hombre? Le comentaba que también creía que toda la culpa la tenía su padre, ya que fue él el primero en engañar a su madre. Es por eso que su madre había elegido a Go-jae. Le contaba que no recordaba haber odiado así a su padre antes. Más bien había querido luchar para que él se sienta orgulloso de él, pero ahora se sentía frustrado, porque aunque quería que Go-jae desaparezca de su vida, también sabía que su madre se sentirá muy atormentada de nuevo al no tenerlo cerca. Y que eso es algo egoísta porque él solo estaba pensando en sus sentimientos y no en los de su madre. Pensaba que quizás, si olvida todo lo que había ocurrido, todo vuelve a la normalidad. Pero Sol-hye le comentaba que ahora ya no había marcha atrás. Y aunque tampoco sabía qué hacer, de algo sí estaba segura. Es que él tiene toda la razón para odiar a su padre por todo el maltrato que le dio, pero también tiene derecho a anhelar ser reconocido por él. Sin embargo, odiarlos del todo no puede, menos a su madre, porque sabe que la ama y ha sentido ese afecto desde muy pequeño por ella, por lo que él no es ningún cobarde, sino más bien alguien valiente que lucha por lo que quiere. Así Sol-hye trataba de tranquilizarlo para que él pueda descansar un poco, y ya luego de pensar con cabeza fría, sabrán qué harán. Pero estaba segura de que si Go-jae es el culpable, de seguro algo podrán encontrar para culparlo. Pero hasta entonces él solo debe concentrarse en ir a la universidad y asistir al programa para que su carrera no se vea afectada. Hye-won estaba feliz. Le agradecía a Sol-hye por todo el apoyo que le había dado, ya que sin ella no hubiese podido salir adelante. Sin embargo, no mucho tiempo después, antes de que ellos realizaran un plan para sacar todo a la luz, se dio a conocer por todos los lugares el secreto enterrado en las montañas. Y lo hicieron de una manera tan pública que ninguno de los dos esperaba. Así que, ¿qué pasó con el oscuro secreto de Go-jae? Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!